Muy buenas noches, estimado profesor y compañeros. En el día de hoy voy a exponer acerca del problema que me ha tocado, el cual es un problema acerca de transistores JFET. Mi nombre es Leonardo Sandoval y, y tengo el código 2020-528. Bueno, lo primero que nos indican en este ejercicio es hallar el rango de valores que puede tomar la corriente del drain. En este caso, esta corriente de acá. Para ello nos dan el datasheet que está acá, y nos indican también el modelo. Lo primero que hice fue un análisis en DC. Primero redibujé el circuito. De esta forma lo obtuve en un análisis en DC, lo que los capacitores se comportan como si fuesen cables abiertos. Por lo tanto, acá simplemente me deshice de toda esta parte de esta región y de esta región. Y me quedé con el circuito de esta forma. Tras ello, lo que hice fue tomar un lazo, este lazo de acá, donde tendría los 15 voltios menos el voltaje que hay en esta resistencia de 1.2 kiloohmios, menos el voltaje presente entre el drain y el source, menos el voltaje que se presenta en esta resistencia de 1 kiloohmio. Para este caso, la corriente del drain es la misma aquí que la corriente del source. ¿Por qué es esto? Debido a que la corriente del gate es normalmente 0 miliamperios o es una corriente muy pequeña. Entonces, de esta forma obtengo esta malla de acá. Simplemente acá lo trabajo y coloco la corriente del drain en función de lo que es el voltaje BDS. Entonces, una vez que ya tengo este valor de acá, obtengo una recta de carga, sobre la recta de carga, y lo que hice posteriormente fue irme aquí al datasheet. En el datasheet tengo primero muchos transistores, tengo tres transistores, el 2N4416, el 2N4416A. Entonces yo me quedé con el 2N4416A, que fue el que me dieron. Entonces, en este caso, acá podemos observar que su voltaje entre el gate y el source, cuando está apagado, por así decirlo, cuando está en off, varía entre -2.5 y -6 voltios. Entonces, lo que fui a las gráficas y observé bastantes gráficas, pero de diferentes valores. Pero yo me fijé principalmente en esta de acá. ¿Por qué? Porque acá es obviamente una recta de corriente del drain versus la corriente versus el voltaje del drain con el source. Y aparte que acá el VGS off es de -2 voltios. Eso significa que está en el rango que nos dan justamente para este transistor. Entonces, con eso, lo que hice fue trazar justamente la recta de carga y la tracé acá, ¿no? Entonces, acá obtenía aproximadamente 6,818 miliamperios, y acá lo colocaba 6, aproximadamente va por ahí, hasta los 15 voltios. Obviamente, cuando eso se convierte en cero, va por acá, se eliminan y me quedo con el voltaje del drain con el source de 15 voltios. Entonces, obtengo toda esta recta. Ahora, una vez que obtengo esta recta, ya tengo los valores, el rango, pero ahora en la segunda pregunta también me indican cuál es la región de operación del transistor justificando la respuesta. Bueno, para eso, acá, lo primero que hice fue reemplazar para cada uno de los valores, ¿no? En esta aproximadamente está, para esta gráfica, el BDS es 2.4 aproximadamente, puede ir variando por ahí. 2.4, lo reemplazo y obtengo que acá es una corriente del drain de 5,72 miliamperios, ¿no? Y, y obtengo que la región está en saturación. Pero ¿cómo obtengo que la región está en saturación? Por medio del BP. El BP me indica, básicamente es este punto, el punto del cual, a partir del cual el voltaje ya está en saturación. Entonces acá obtengo el voltaje entre el G, este se obtiene por medio de una fórmula que es VGS on menos el VGS off, es decir, cuando el voltaje del gate con el source está prendido, menos el voltaje del gate con el source cuando está apagado. Entonces, de esta forma puedo ver que acá el voltaje del gate con el source cuando está prendido es 0, menos el voltaje del gate con el source cuando está apagado es -2. Entonces, aproximadamente sería acá. Pero como podemos ver acá en la recta de carga, este está un poquito más lejos del VP. Entonces, al estar más lejos del VP, significa que esto está en saturación. Y me doy cuenta luego que esto ocurre lo mismo con todos los demás. Es decir, acá menos 0,2 voltios, no, menos 0,2 voltios sería menos 2.
Entonces, esto me da 1,6 voltios, o sea, cada vez es menor. Y acá se puede observar en cada gráfica. El BP se va convirtiendo en menor, 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 y por ello la corriente de saturación se convierte, es constante, por así decirlo, se vuelve más constante, alcanza la corriente de saturación de forma más rápida, o con un menor voltaje dentro de con un menor voltaje de drain con el source. Entonces, acá puedo obtener todos los valores, saturación, 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 y con ello simplemente lo que hago es aplicar la fórmula, ¿no? Y con ello puedo obtener cuánto vale la corriente. Y con ello también obtengo cuánto es la corriente de saturación, porque todos los casos tienen saturación. Ahora, eh, así obtengo la A y la B. Eh, la razón por la que utilicé ese método es porque, por ejemplo, en este ejercicio del Floyd, acá hay algo parecido en el cual le piden obtener cuál sería más o menos la resistencia, en caso que en su región ómica, el rango de valores, y por eso utiliza también lo que es la recta de carga. Entonces, eso utilicé como principal fuente para este ejercicio. Y bueno, y con ello, luego la siguiente pregunta es trazar la recta de polarización en la gráfica ID y perdón, ID versus BGS del JFET. En este caso lo que hice fue, bueno, eh, seguí con el análisis en DC. Este es el análisis en DC. Lo primero que hice fue determinar por medio, acá utilicé simplemente una división de voltaje porque acá la corriente como es cero, no es necesario aplicar un Thevenin. Entonces, acá obtuve el voltaje, que es 2,75 voltios. Apliqué una malla en ese sentido y obtuve 2,75 voltios menos VGS o el gate con el source, el voltaje del gate con el source, menos el voltaje justamente que hay en esta resistencia, ¿no? Así tuve una recta de polarización y la recta de polarización la volví a trazar, en este caso acá. Pero acá es un poquito distinto, principalmente porque el sentido realmente de la gráfica debería ser en este sentido. O sea, realmente esto debería ser así, ¿no? Porque acá están valores negativos, menos 0,4, así sucesivamente. Y esto tendría que irse con una pendiente negativa, es decir, en este sentido, pero esta gráfica está como que trasladada, reflejada, entonces este se ve de esta forma. Por lo tanto, esta gráfica de acá también se va a ver reflejada de esa forma y se va a presentar así, y no así, porque esto está reflejado. Entonces, acá simplemente tuve 2,75 miliamperios aproximadamente acá, ¿no? Esa sería la intersección con el eje del drain, uy, y así sucesivamente, ¿no? Se tuve la recta de polarización. Ahora, la siguiente pregunta es, allá el rango de valores que puede tomar la ganancia de voltaje. Bueno, lo primero que hice fue ah, hacer el análisis en DC. El análisis en DC es de la siguiente forma. Todo lo que son los voltajes en continua se convierten en el ground, los quito. Y además, resistencia de acá va a cortocircuitar porque todo lo que son capacitores ya no se comportan como cables abiertos, sino como simplemente un cable. Eh, Entonces acá cortocircuita 0,000 y ya no está. Luego eh, obtenemos esta resistencia, la pasamos en paralelo y la colocamos acá. Esta se queda acá y esta también se encuentra acá. Esta también la pasamos de esta forma acá. Esta se convierte en esta eh, fuente dependiente, fuente dependiente de corriente y obtenemos el siguiente valor. Lo primero que hacemos, voy a comenzar por lo que es en este caso, determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que es la parte E. Para determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida es, en primer lugar, acá tenemos que sumar la impedancia de esta parte de acá y esta parte de acá. En esta parte de acá solamente son 10 kiloohmios y en esta parte de acá solamente son eh, las resistencias en paralelo de 220 y 980K. Y con ello obtengo este valor de acá, 179,66. Con ello solamente lo sumo, ya que después de arreglar estas dos resistencias en paralelo, estarían en serie, y obtengo 189,66 kiloohmios de impedancia de entrada. Luego, la impedancia de salida sería únicamente este valor de acá, colocar los tres en paralelo. Este RD
este RD me lo dan por dato, que sería la división entre los 100 voltios menos la corriente del drain. En este caso, como todos estaban en saturación, yo únicamente elegí uno, que en este caso sería este de acá, el ID. Entonces, lo único que obtengo acá es, es 100 voltios sobre ID, que sería 5,227 miliamperios. Y con ello obtengo 19,131, pero este va a ir justamente acá. Los tres van a estar en paralelo y voy a obtener la impedancia de entrada, que va a ser, perdón, los tres en paralelo, la impedancia de salida, perdón, va a ser de 1,04 kilómetros. Y por último, la pregunta D, que me indica hallar el rango de valores que puede tomar. En este caso, lo que hice fue, como nosotros podemos observar acá, que una vez que obtenga va a ser simplemente el voltaje, la impedancia de salida, perdón, el voltaje de salida va a ser como una especie de circuito en el cual voy a tener una resistencia y como un voltaje acá. Y acá va a haber un cierto, una cierta, una cierta corriente del drain. Pero la corriente del drain en este caso, lo que acá se indica que va a ir en este sentido, pero realmente esta no va en ese sentido, sino que va en este. Entonces, en ese caso, al ir en el sentido contrario, es negativo, lo que causa también al mismo tiempo un desfase. Ah, al mismo tiempo, resistencia sería básicamente la suma de estas tres, o estas tres resistencias en paralelo juntas. Ahora, eh, así obtengo de esta forma, simplemente me quedo con la impedancia de salida. Y acá, este valor de acá, ID, es lo mismo que colocar este valor de acá. Entonces, sería la transductancia, que es Gm, multiplicado por voltaje de I, que voltaje de I va a ser prácticamente este voltaje de acá, este voltaje de acá. Por ello, como es este voltaje de acá, una vez que tenga, esto va a ser simplemente una división de corrientes. Yo voy a poner, va a ser la división de corrientes entre ambas, ¿no? Va a ser una especie de 10K sobre, y esto va a ser 220 en paralelo con los 980. Entonces yo quiero este voltaje de acá y por eso obtengo este valor de acá. Todo multiplicado por el voltaje que es, en este caso, el voltaje BS. Ahora, eh, con todo ello obtengo todo este valor de acá y este valor lo paso a este lado. De esta forma, una vez que obtenga esta relación, básicamente va a ser la ganancia. La ganancia. Ahí lo convierto, va a ser la ganancia. Oye, que me equivoqué en el símbolo, pero es la ganancia. Y ah, luego lo que yo hice fue en este caso intentar tratarlo todo con los voltajes y las corrientes de saturación, principalmente con las corrientes de saturación. Este valor de acá, que sería G, la transductancia, como la transductancia no es un valor, o sea, no es un valor que tenga ya en la mano, entonces lo que hice fue simplemente aplicar otra vez la fórmula. Esta fórmula se obtiene a partir de la derivación de la fórmula de la corriente del drain en el caso, en los JFETs, cuando lo derivas, tienes esta fórmula de acá. Pero acá ya está con los valores reemplazados, porque acá también sería un BGS off. Entonces acá obtengo 2 multiplicado por la corriente de saturación entre el BG off. Pero como yo mencioné, acá utilicé lo que es ah, los valores de acá, valores de acá. Entonces, si utilizo los valores de acá, el BGS off es -2 y el BGS es -0,2. Entonces, por ello es que acá obtengo IDS multiplicado por 1, menos 0,1. Si reemplazo todo y con ello obtuve este valor de acá, dependiendo de lo que es la corriente de saturación. Entonces, con ese valor de ahí obtengo todos los valores que pueden ser corriente de saturación a menos de 0,72 miliamperios, 5,22, que son justamente los valores que obtuve acá. Los valores que obtuve acá. Y con ello obtengo lo que es la ganancia para cada uno de los casos. Acá sería 770 y son ganancias bastante grandes. Y
Y eso es todo el problema. Eh, Muchas gracias y gracias.